lo que se van a proponer son dos posturas diferentes que se van a enfrentar. La postura del Círculo de Viena y la postura de Popper, ¿no? El primer problema es la demarcación, que quiere decir cómo marcamos la frontera entre la ciencia y la pseudociencia. Es decir, cómo distinguimos entre una teoría científica y una teoría que parece ser científica o que se vende como científica, pero que en el fondo no lo es. Es decir, que es una pseudociencia, ¿sí? Una teoría que parece ser científica, pero que no tiene base científica. Entonces, ¿cómo trazamos esa frontera? ¿Cómo hacemos esa diferenciación? ¿No? ¿Cómo hacemos esa demarcación? Ese es el primer gran problema. ¿Cómo distinguimos? ¿No? Y la primera propuesta va a ser la propuesta del Círculo de Viena que plantea el verificacionismo. Es decir, el Círculo de Viena, que recuerda es un grupo de filósofos y científicos, ¿ya? Que plantean que para decir que una teoría es científica, tiene que esta teoría ser verificada, que se pueda verificar. Si una teoría se puede verificar, es decir, si se puede contrastar con la realidad, si se pueden observar, contrastar las cosas que dice a través de la experiencia, entonces es científica. Si no se puede contrastar lo que plantea con la realidad, entonces no es científica. ¿Por qué se llama Círculo de Viena? Ya deben saber, ¿no? Porque es un grupo pequeño de pensadores, filósofos y científicos que se reunían en la ciudad de Viena para discutir estos aspectos sobre ciencia, sobre filosofía, epistemología, sobre lógica también. Por eso es que no solamente se les conoce como neopositivistas o neoempiristas, sino que también se les conoce como positivistas lógicos, ¿ya? Ojo que esos tres términos son sinónimos. Son lo mismo, neopositivistas, neoempiristas o positivistas lógicos. Los tres términos son intercambiables. Ya tenlo presente porque a veces ha venido como positivismo lógico, otras veces como neopositivismo, ¿no? Van cambiando los términos, se pueden preguntar de cualquiera de esas formas. Entonces, este grupo se reunía en la ciudad de Viena para discutir estos aspectos. Algunos, y por eso te decía, recuerda a Wittgenstein, algunos consideraban que Wittgenstein era parte del grupo del Círculo de Viena, ¿no? Pero el mismo Wittgenstein no se consideró jamás parte del grupo, ¿no? De este círculo, porque habían algunos aspectos en los que Wittgenstein no estaba de acuerdo. O sea, si bien Wittgenstein también rechaza la metafísica, la diferencia está en que Wittgenstein considera, o sea, rechaza la metafísica en el sentido de que él considera que la filosofía tradicional, que es metafísica, que habla acerca de Dios, de las esencias, de la vida después de la muerte, el sentido de la existencia, todo eso, no puede constituir conocimiento porque precisamente no se puede verificar nada de lo que plantean los filósofos tradicionales. Eso no significa que la metafísica no tenga ningún valor. O sea, para Wittgenstein tiene un valor. No tiene un valor cognoscitivo, es cierto. O sea, no se pueden plantear teorías científicas sobre eso, como si hablaras de la realidad. Pero no menospreciaba esos temas, ¿no? En cambio, el Círculo de Viena sí. Tenía una visión mucho más cientificista de la realidad, ¿no? Y bueno, y por otros aspectos, en general a Wittgenstein no le interesaba formar parte de un grupo o algo por el estilo, entonces formalmente nunca formó parte de este círculo, pero sí tenía relación con ellos porque, bueno, asistía a las reuniones, de vez en cuando se presentaba en algunos de los debates, de las conferencias que organizaba el círculo, ¿ya? Ahora, mira, entonces, el verificacionismo, que es digamos, el criterio que plantea el Círculo de Viena, considera que una teoría científica sí puede ser verificable. O sea, si se puede verificar en la realidad, es científica. Si no, no. Se verifica a través de la experiencia, se verifica a través de la observación sensorial, ¿no? Entonces, solo las teorías que tienen esa posibilidad de ser verificadas son científicas. Si no pueden ser verificadas, no son científicas. Por eso es que se les denomina neoempiristas, ¿no? Porque la observación, la experiencia es la base que permite la contrastación, la verificación de la teoría, ¿ya? Entonces, de esa manera se les denomina neoempiristas, neopositivistas, porque positivismo recuerda a Augusto Comte, que planteaba que el conocimiento debe basarse en hechos positivos y los hechos positivos son hechos verificables empíricamente, ¿no? Y positivistas lógicos, ¿por qué? Porque positivismo
lógico se refiere a el hecho de que los miembros del Círculo de Viena usaban la lógica como una herramienta para encontrar coherencia dentro de las teorías, o sea, coherencia argumentativa, ¿no? Por eso hay una relación también con Wittgenstein, porque Wittgenstein también estudió la lógica, ¿no? Hace una serie de estudios sobre la lógica. Ahora, en la imagen que tú tienes ahí en la, en la parte de derecha, ¿no? Creo que la ves en la parte de derecha. Hay una serie de términos que te mencionan acerca del Círculo de Viena. No es necesario que te lo sepas todo, pero voy a explicarte algunas, ¿no? Primero, en la parte de la derecha, donde dice Círculo de Viena, dice inducción. Inducción, ¿por qué? Porque como tú sabes, el Círculo de Viena va a plantear un método inductivo, es decir, va a plantear que la ciencia es inductiva, que toda ciencia se basa en la inducción, es decir, en la observación de casos particulares que nos lleva a llegar a afirmaciones universales. Es decir, por ejemplo, la ley de la dilatación de los metales. ¿Cómo yo he llegado a la ley de la dilatación de los metales? ¿Porque se me ocurrió un día? No, porque el científico ha observado distintos casos de distintos metales, ¿no? Oro, plata, bronce, cobre, estaño, qué sé yo, una serie de metales diferentes, en los que se cumple que siempre que tienen contacto con el calor, siempre se dilata. Entonces, como son diferentes y en todos los casos ha pasado lo mismo, entonces debo suponer, imagino que con todos pasa lo mismo. Entonces, la base de las leyes científicas es la observación empírica. Observo la realidad, observo distintos hechos y a partir de ahí establezco una verdad universal. Yo puedo decir que la ley de la dilatación de los metales ¿es científica? Sí, porque se basa en la observación. Está verificada, ¿no? Hay muchos casos que la verifican, ¿no? Hay muchos ejemplos que la sostienen, que le dan soporte, que la apoyan, ¿no? Esa es la forma como trabaja la ciencia, según el Círculo de Viena, observando la realidad, ¿sí? Es la observación de la realidad la base de la ciencia. La ciencia es inductiva. Ahora, abajo, fíjate donde parece que hay un rayito, abajo dice actitud antimetafísica. ¿Por qué antimetafísica? Porque como ya dijimos, el Círculo de Viena critica toda aquella teoría que no pueda ser verificada, es decir, que tiene un carácter metafísico. Meta ya sabes que significa más allá, física viene de physis, que significa naturaleza, es decir, todo aquello que va más allá de la naturaleza, es decir, que no puede ser observable, experimentable, por ejemplo, hablar acerca de Dios, del alma, del sentido de la vida, todo eso es metafísica. La filosofía tradicionalmente ha sido metafísica. Por lo tanto, una teoría filosófica no es una teoría científica, evidentemente, para el Círculo de Viena, ¿no? No podríamos decir que tiene un carácter científico porque no se puede verificar, ¿ya? Ya. Entonces, el Círculo de Viena se basa en la verificación, en la inducción y fundamentalmente tiene una actitud antimetafísica. También mencionan ahí el fisicalismo. ¿A qué se refiere el fisicalismo? Al hecho de que el Círculo de Viena consideraba que la física era el modelo o debía ser el modelo de todas las ciencias. Porque para el Círculo de Viena la física era, digamos, la que tenía más claras las cosas, tenía fundamentos más claros porque permitía una contrastación, una verificación empírica de la realidad, ¿no? El método de los físicos, digamos, que se usaba en el ámbito de la física, era el que debía servir de modelo a todas las ciencias. ¿Ya? A eso se refiere. En oposición a el método, por ejemplo, matemático, ¿no? El método matemático parte de axiomas, parte de supuestos, ¿no? De verdades indemostrables. ¿Por qué te menciono la matemática? Porque recuerda que para Descartes, ¿no? Que era racionalista, la matemática era el modelo de las ciencias. En cambio, para los miembros del Círculo de Viena, que son empiristas, es la física, porque se basa en la observación de los cuerpos, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a pasar ahora, para ver la diferencia, vamos a pasar al refutacionismo o falsacionismo, ¿ya? Popper plantea el refutacionismo o falsacionismo como criterio de demarcación. Es decir, Popper no está de acuerdo con la verificación, sino con lo opuesto. Es decir, para Popper, el hecho de que una hipótesis, una teoría, tenga muchos casos que la apoyen, que aparentemente la verifiquen,
no la hace verdadera. O sea, la verificación es imposible para Popper. Porque yo puedo observar muchos casos, pero nunca voy a observar todos los casos de la realidad. Es imposible. La experiencia, o sea, si tú hablas de verificación, estás partiendo de la idea de que la experiencia es la base del conocimiento, pero la experiencia no puede ser la base del conocimiento para Popper. La observación no puede ser la base del conocimiento para Popper por algo muy simple, porque la experiencia y la observación siempre es limitada. La observación y la experiencia siempre es parcial, siempre es particular. La experiencia no es universal, porque tú no eres un ente que está por encima del universo y que observa todo, ¿sí o no? Incluso sumando mi experiencia con la experiencia de otros seres humanos, no podría decir que llego a una experiencia universal, es imposible, porque hay una serie de cosas que quizás no están a nuestro alcance, al alcance de nuestra experiencia. Por lo tanto, la experiencia no puede ser la base del conocimiento, ¿sí? Es decir, el hecho de que yo haya visto muchas veces un evento no significa que siempre va a pasar así. Es más, ¿te acuerdas del caso de los cisnes, no? Lo que dice Popper de los cisnes. El hecho de que yo haya visto 1000 cisnes blancos y solo cisnes blancos y nunca haya visto un cisne verde, rojo, amarillo o negro, no significa que no existan cisnes de otros colores. Claro, y es el caso de los cisnes negros, ¿no? Es bien interesante ese caso porque a veces algunos no saben por qué pone ese caso, ese ejemplo Popper, ¿no? Pero Popper lo pone por un hecho que efectivamente ocurrió, pues, ¿no? Claro, lo que hay que buscar es el contraejemplo, dice Popper. El problema es que nosotros creemos que como todo lo que hemos visto es igual, siempre va a ser así o que en todos los casos se cumple lo mismo y no es así, ¿no? Bueno, menciono el caso de los cisnes por si acaso, les cuento, ¿no? Para los que no han escuchado o no saben. Pero Popper pone ese caso porque es un caso real, ¿no? O sea, los europeos creían que solo existían cisnes blancos porque en Europa solo habían cisnes blancos, ¿no? Y no sabían que en otras partes del mundo existían cisnes de otro color. Pero un grupo de expedicionarios llegó a Australia y un día, navegando por un río de Australia, se encontraron con cisnes negros. Era el único lugar del mundo donde existían cisnes negros. Ellos nunca habían visto un cisne negro. Era algo completamente fuera de lo normal para ellos, ¿no? Tanto así que cuando los observan se quedan sorprendidos, pero dijeron, no podemos contar que hemos visto cisnes negros porque van a pensar que estamos mal, ¿no? Que tenemos algún problema. Entonces mejor llevamos algunos ejemplares para que los vean. Entonces llevaron, la primera vez me parece que fallecieron los cisnes porque no estaban, no tenían pues las condiciones, ¿no? Para el viaje, pero la segunda vez sí llevaron, sí lograron sobrevivir, ¿no? Llevaron los ejemplares y sobrevivieron. Y cuando llegan a Europa y los muestran, fíjate, eso es interesante. La gente, al ver los cisnes, lo interpretó como un signo de mal agüero, como un evento negativo, ¿no? Y tanto así que mataron a los cisnes. O sea, mucha gente buscó matar a los cisnes porque los consideró, pues, un signo de mala suerte. Pero fíjate, es bien interesante porque la gente no podía creer que existieran los cisnes negros. No lo podía concebir. O sea, era algo que no entraba en su cabeza porque jamás habían imaginado algo así. Y esa actitud, Popper la describe como una actitud dogmática. Esa es la misma actitud que tiene mucha gente cuando la realidad no encaja en su esquema mental. ¿Se entiende? Cuando los hechos contradicen lo que tú piensas, tú dices, no, yo no puedo estar mal. Por lo tanto, yo no estoy mal. Lo que está mal es la realidad. O eso no es así. O eso parece ser así, pero en el fondo no es así. O hay otra forma de explicarlo, pero no puede ser de esa forma. Esa es una actitud dogmática. Y Popper, recuerda, es antidogmático. Lamentablemente, mira, en una persona común y corriente que no quiere aceptar los hechos, bueno, ya, no hay problema. Pero lo grave es cuando un científico tiene una actitud dogmática. ¿Y existen científicos dogmáticos? Sí, sí existen científicos dogmáticos. Han habido científicos que
por no renunciar a su teoría, por no aceptar que su teoría tiene algo malo, la defienden a capa y espada y niegan la realidad. O ven un caso, un hecho que va en contra de su teoría y en vez de decir, bueno, mi teoría quizás tiene que modificarse, mejorarse, cambiarse, dicen, no, la realidad está mal. Esto, ¿no? Tiene que haber un mal cálculo o algo ha pasado ahí, pero no, mi teoría no puede estar equivocada. Y eso es un error. Ese es un error porque lamentablemente es la mayoría de gente, o sea, el común de la gente ve a la ciencia de manera dogmática, dice Popper. Bueno, pero la mayoría de gente, por último, no tiene formación científica y se le perdona, ¿no? Lo grave es que el científico sea dogmático, que trate de defender como sea a su teoría. Claro, el científico muchas veces puede ver a su teoría como su hijo, ¿no? Tratar de protegerlo, pero eso no es una actitud científica. Porque si fuera así, si la ciencia fuera así siempre, la ciencia no progresaría, ¿sí o no? ¿Por qué la ciencia progresa? Precisamente porque la ciencia es falible y perfectible, ¿cierto? La ciencia puede fallar, la ciencia puede mejorar. Si la ciencia fuera perfecta, si la ciencia, una teoría científica fuera una verdad irrefutable, una verdad absoluta, la ciencia no cambiaría. O sea, ya estaría todo dicho, pues. No habría posibilidad de rectificar, de mejorar, ¿no? La actitud científica tiene que ser antidogmática, ¿no? La verdadera ciencia es antidogmática. Una teoría es científica si es falsable, a diferencia de lo que generalmente uno piensa, ¿no? Generalmente uno cree, ya, si una teoría tiene muchos casos que la apoyan, o sea, muchos casos en los que se cumple, es correcta. Popper va a decir, no. Si una teoría dice, mira, todos estos casos me apoyan, por lo tanto yo soy verdadera, ahí debería sospechar y decir, no, eso no es ciencia, eso es dogma. Porque decir que yo tengo la verdad, porque todo lo que se ve en la realidad me apoya, es dogmático. Porque te cierras a la posibilidad de cambiar, te cierras a la posibilidad de mejorar, te cierras a la posibilidad de que haya algún error dentro de lo que has planteado. Eso es dogmático. Por lo tanto, para Popper, lo que muestra que una teoría científica no es su posibilidad de ser verificada, sino al contrario, su posibilidad de ser falsada. Una teoría es más científica si es falsable. ¿Se entiende? Una teoría es verdaderamente científica si es falsable. Una teoría es pseudocientífica si no se puede falsar o si se resiste a la falsación. ¿Sí? Porque si se resiste a la falsación significa que es dogmática. Y eso ya no es ciencia, eso sería pues religión, ¿no? Y pregunta, ¿han habido sistemas, han habido teorías casi religiosas o no? Es decir, teorías que han pasado por verdades absolutas. Para Popper sí, claro. Y mira, él va a poner el ejemplo de dos teorías que en su época tuvieron mucha acogida. Quizás ahora ya no, ¿no? Pero en su época, en Europa en general, incluso acá, por ejemplo, el marxismo. El marxismo era considerado, claro, Jordi se acuerda, el marxismo. Y la otra teoría es el psicoanálisis. Esos son los dos ejemplos principales que pone Popper. El marxismo y el psicoanálisis son las dos teorías que se consideraban científicas en su momento, pero de una manera dogmática. Es decir, el marxista tradicional, el marxista ortodoxo, el marxista que defiende a Marx a capa y espada y cree que el marxismo y Marx no pudieron estar equivocados, analiza cualquier fenómeno social, político y económico desde el esquema marxista y cree que todo se puede explicar desde ahí. Claro, lo vuelve un dogma, pues, lo vuelve casi como una religión. El marxista ortodoxo es casi un religioso, dice Popper. Es como un religioso, porque no puede imaginarse que puede estar equivocado el marxismo. Y lo mismo pasa con el psicoanálisis. El psicoanalista se cierra en su esquema y si algo no calza con su esquema, no es su esquema el que está mal. Lo que está mal es el hecho. Hay algún problema con ese caso. Pero el caso es el que está mal, no el esquema.
¿Ya? Entonces, te menciono el marxismo, te menciono el psicoanálisis, porque en la época de Popper eran dos teorías que se consideraban científicas. Bueno, el psicoanálisis de cierta perspectiva hasta ahora, ¿no? Pero lo que te podría sonar extraño es que sea el marxismo, claro, pero recuerda que los marxistas asumían el materialismo histórico y el materialismo dialéctico como interpretaciones científicas de la realidad, como teorías científicas de la realidad. Por eso es que si tú estudiabas en la universidad en esa época, en Europa o acá en el Perú, llevabas materialismo histórico y materialismo dialéctico como cursos de carrera. Si tú tienes un tío, un abuelo, alguien de 60 años más o menos para arriba y le preguntas qué cursos llevaba en la universidad, te va a decir materialismo histórico 1, materialismo dialéctico 1, materialismo histórico 2, materialismo dialéctico 2, y así hasta 4 creo llevaban. Llevaban hasta 8 cursos de materialismo en la universidad. Ya era común. Por ejemplo, mi papá estudió en San Marcos y llevaba. Sí te conté, creo, ¿no? Él ha llevado, mi tía, que también estudió en San Marcos, también llevó, ¿no? Y todos en esa época llevaban. Y ojo, no solamente acá en San Marcos, ¿ah? En Europa también, porque se consideraba una interpretación científica, una teoría científica de la realidad. Y algo parecido pasaba con el psicoanálisis. Y Popper cuenta eso, es bien interesante porque él se sorprende, o sea, él estaba en un medio intelectual, él era un intelectual. La gente que lo rodeaba eran intelectuales, eran filósofos, médicos, científicos, psicólogos, ¿no? Y a él le sorprendía el hecho de que esa gente que era tan cercana a él, que eran amigos de él y que era inteligente, viera el marxismo y viera el psicoanálisis como verdades absolutas. O sea, entonces él cuenta, por ejemplo, cómo ocurría no se pasaba algo o había una noticia y todo lo que pasaba, cada cosa, por más chiquita que fuera, todo lo interpretaban desde el esquema marxista o desde el esquema psicoanalítico. O sea, todo lo adaptaban a ese esquema, ¿no? Y todo tenía explicación y todo tenía solución desde el esquema marxista, todo tenía explicación, todo tenía solución desde el esquema psicoanalítico. Y para Popper eso era absurdo, porque él decía, ya, pero hay casos que quizás pues tú puedes decir, ah, sí, mira, Camars tenía razón por eso, por eso. Pero habían casos que no eran muy compatibles, pero igual, como sea, querían hacer calzar el caso en la teoría, ¿no? Y eso es una actitud dogmática, dice Popper. Y una de las pruebas de que, por ejemplo, el psicoanálisis es dogmático es que, bueno, él pone el caso de un, un evento, una anécdota que le ocurre a Freud. Freud mismo lo escribe, lo describe en una de sus obras, ¿no? Y dice, un día un paciente, bueno, tú sabes, el psicoanálisis se basa en la interpretación de los sueños, ¿no? Como método psicoanalítico. Que el paciente vaya describiendo, vaya contando lo que ha soñado y a partir de eso el psicoanalista hace una interpretación, ¿no? Y un día un paciente le cuenta a Freud uno de sus sueños, pero el problema fue que el sueño no calzaba con la teoría psicoanalítica, es decir, Freud no sabía explicar el sueño, no sabía qué interpretación darle, porque no habían elementos dentro de su esquema que pudieran darle una explicación. Pero mira, Popper dice, ¿dónde ves el carácter dogmático de Freud? Que Freud, en vez de ponerse a dudar de su teoría y de decir, quizás mi teoría está mal, quizás debo afinar algo, quizás debo cambiar algo, en vez de asumir que quizás su teoría era la que estaba equivocada, que él estaba equivocado, dijo, no, esto está raro. Lo que ha pasado es que el paciente ha soñado eso a propósito. Es decir, ha soñado algo que yo no puedo interpretar, porque en el fondo me quiere fastidiar. No sé si se entiende. Mira, es más, dice inconscientemente, o sea, el paciente no es que se ha inventado a propósito, no, inconscientemente quiere fastidiarme, inconscientemente me odia, por lo tanto, para fastidiarme, incomodarme, ha soñado eso que yo no puedo interpretar desde, ¿no? En serio, eso dice Freud. Entonces, ¿qué dice Popper? Eso muestra su dogmatismo. O sea, no se pone a pensar, no se pone a dudar de él, ¿no? No dice, no, lo que pasa, dice Freud,
no es que mi teoría esté mal, lo que pasa es que este paciente tiene un deseo inconsciente de hacerme quedar mal porque inconscientemente me odia. Por lo tanto, ha soñado eso a propósito. No sé si se entiende. Entonces, te das cuenta de lo ridículo que es, pero lo dice, ¿eh? No estoy inventando, así lo dice, ¿no? Entonces, sí, pues hasta narcisista suena, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que al final eso, ¿qué quiere decir? Que le da la razón a Freud, ¿no? O sea, de esa manera se da razón a sí mismo, no invalida su teoría, no cuestiona su teoría, ¿no? Sino que le trata de encontrar cualquier forma de hacer calzar la realidad en su teoría. Ya, eso es anticientífico, pues. Eso es dogmático, ¿sí o no? Eso es dogmático. Claro, es como un sesgo cognitivo, ¿no? Es absolutamente dogmático. Un científico no puede ser dogmático. Un científico debe estar abierto a la crítica, ¿o no? Un científico debe asumir que la ciencia cambia, que la ciencia se perfecciona, que una teoría científica puede tener un error, es normal. Si la ciencia, como dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Si la ciencia fuera infalible, si una teoría científica fuera una verdad absoluta, entonces hace tiempo ya hubiéramos dejado de hacer ciencia, pues, ¿no? ¿O no? Si las teorías científicas explicaran todo de manera concluyente, definitiva, ¿qué estaríamos investigando? Nada. No habría nada que investigar. Pero no, las teorías científicas están constantemente cambiando, revisándose, criticándose, perfeccionándose. Por eso la ciencia es falible y perfectible. Por eso tú sabes, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? O sea, la teoría evolutiva que plantea Darwin ha quedado tal cual la planteó Darwin o han habido cambios. Han habido cambios, ¿no? Incluso si tú quieres ver el psicoanálisis tiene muchas cosas interesantes, pero han aparecido otras corrientes psicoanalíticas, ¿sí o no? ¿No? Han aparecido personas que han considerado que ciertos aspectos son correctos, pero también consideran que otros aspectos que plantea Freud no tienen suficiente base y van cambiando, ¿no? Claro, Lacan, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, claro, tampoco es que el problema, dice Popper, es cuando asumimos que una teoría es una verdad absoluta. Eso la vuelve anticientífica, eso la vuelve pseudocientífica. Cuando una teoría no asume la posibilidad de ser falsada, es decir, cuando una teoría no es falsable, es pseudocientífica, porque se vuelve un dogma. Al final, ese científico se parece más a un religioso, ¿o no? Y los que siguen esa teoría científica más parecen creyentes, ¿o no? Y eso es lo que pasa con muchos marxistas y es lo que pasa con muchos psicoanalíticos, ¿no? Entonces, eso es lo que cuestiona Popper, ¿no? Esa actitud dogmática que adquieren muchas personas, ¿no? Y como te decía, bueno, dentro del ámbito de las personas comunes y corrientes no habría mucho problema, ¿no? Pero el problema es cuando esa actitud entra al ámbito de la ciencia, ¿no? Eso sí es peligroso. Entonces, para Popper, por eso una teoría científica no es científica porque se pueda verificar, al contrario, porque en realidad muchas teorías pueden tener mucho soporte, mucho apoyo en evidencia y sin embargo no ser científicas. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que hay mucha gente que cree en los horóscopos, ¿no? En el zodiaco en general. ¿Y por qué mucha gente cree en el zodiaco? No necesariamente porque sea loca, sino porque Popper diría, lo que pasa es que encuentran confirmación, pues, y eso les hace creer que sí tiene sustento, ¿o no? Dicen, ah, mira, no sé, escorpianos son así, asá, asá, y encuentras una persona, un amigo, y dices, oye, sí coincide, ¿no? Y encuentras a otro y dices, ¿tú qué eres, Escorpio? Oye, también coincide, ¿no? Oye, mira, coincide, y encuentras 5, 10, 15 casos y dices, ah, ya sí, es cierto, ¿no? Porque sí, no es casualidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice Popper, que los casos en donde no coincide, los pasa por alto, ¿no? O sea, no coincide, dice, ay, mira, no coincide, así, ¿no? Pero cuando coincide, ah, mira, sí, sí, sí. Claro, o sea, el hecho de que hayan casos que confirman no es suficiente para decir que es una ciencia, pues. O sí, no se metan con mujeres, ¿no? Claro, o sea, pueden haber casos en donde coinciden muchas cosas, pero el hecho de que haya una coincidencia de 10, 15, 20, 30 casos incluso, no significa que es una ciencia, pues. Típico de Géminis.
¿Te das cuenta? Ese es el problema. O sea, los casos que confirman, dices, uy, ya, confirmadísimo. Pero los casos que no confirman, dices como que, ay, no, no me da la razón, entonces lo obvio, ¿no? Me hago el loco, ¿no? En esos casos no me fijo, ¿no? O cuando lees el horóscopo y dice, hoy, te replantearás muchas cosas, ¿no? Y tú dices, oye, pero todos los días nos replanteamos las cosas, ¿o no? Todos los días comenzamos a dudar, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo, qué debemos estudiar, si debemos seguir trabajando acá. Hoy te replanteas. ¿Con cuántas personas coincide eso? Un montón de personas, ¿no? O hoy pensarás en una persona de tu pasado, y pucho, podrías pensar en miles de personas de tu pasado, ¿no? En un ex, en un familiar que falleció, no sé, ¿no? Entonces, al final, si quieres encontrar coincidencias, vas a encontrar coincidencias. No sé si se entiende. Es decir, para Popper, el problema es que nosotros, cuando encontramos coincidencias, nos aferramos más y más a nuestra idea. O sea, no queremos renunciar a nuestra idea, sino que nos aferramos a esa idea. Y cuando no encontramos confirmaciones, no les hacemos caso, ¿no? Las obviamos, porque no está en la línea de lo que queremos creer, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Ese es el problema para Popper. Por eso dice, ¿no? En cambio, no serán científicas aquellas teorías para las cuales no se pueda ni siquiera pensar en una situación en las que serían refutadas. Claro, y eso es porque adquirimos una actitud dogmática. Es más, para Popper, la actitud dogmática es una actitud psicótica, ¿no? Una actitud en la que sientes que cualquiera está en tu contra, ¿no? Cosas de ese tipo. Se adquiere una actitud que busca negar todo lo que no corresponde con lo que tú piensas, ¿no? Por eso dice, mira, fíjate al final, en este sentido, la irrefutabilidad no es una virtud. ¿Por qué lo enfatizo? Porque normalmente pensamos que una teoría que tiene mucho apoyo en evidencia es verdadera. Pero como tú sabes, Popper va a decir, ninguna teoría científica es verdadera. Por eso es absurdo hablar de verificación. Ninguna teoría científica está verificada. Porque si tú dices, esta teoría científica está verificada porque se basa en mucha evidencia, lo que estás diciendo es esta teoría es una verdad absoluta. Por lo tanto, no se puede refutar, no se puede criticar, no se puede encontrar un contraejemplo. Y eso volvería un dogma la ciencia. Entonces, en vez de pensar que la irrefutabilidad es una virtud, dice no, Popper. En vez de ser una virtud, es una teoría, es un vicio de la teoría. La irrefutabilidad no es una virtud, es un vicio. En vez de confiar más en una teoría que no puede ser refutada, al contrario, debería sospechar. Cuando una teoría parece muy perfecta y parece que explica todo, debería prenderse la alarma de tu razón y decir, uy, no, esto está raro, esto está peligroso. Si aparentemente lo explica todo, hay un problema. Esto ya no es una teoría científica, esto ya es un dogma, ¿no? Si te das cuenta, vendría a ser más como una religión. Eso es lo que critica Popper, ¿no? Entonces, para Popper, una teoría es científica si es falsable. Una teoría es científica, no si es verificable, no, si es falsable o refutable. Ojo, refutacionismo, falsacionismo es lo mismo. Falsar, refutar significa lo mismo, ¿ya? Falsar o refutar. Los dos términos son válidos. ¿De dónde viene esto de refutación? Por si acaso, Popper tiene dos grandes libros. Uno, el más conocido, es La lógica de la investigación científica. Es el más conocido, ¿ya? La lógica de la investigación científica. Y el otro es Conjeturas, voy a poner por acá, Conjeturas y refutaciones. ¿Ya? Si en algún momento te interesa leer acerca de alguno de estos libros, yo te sugiero el segundo, Conjeturas y refutaciones. La más famosa es la lógica de la investigación científica. Ojo, cuando dice la lógica, no vayas a pensar que se refiere a la lógica tradicional, ¿no?
se refiere a la dinámica, digamos, ¿ya? El proceso de la investigación científica. En ese sentido se refiere a lógica. ¿Y por qué te sugiero, si te interesa leer algo de Popper, que leas Conjeturas y Refutaciones? Porque es más sencillo de entender. Y porque además pone ejemplos más concretos, o sea, es más didáctico, digamos, ¿ya? Te sirve más, digamos, para entender más fácilmente lo que propone. Ahora, fíjate el título, Conjeturas y Refutaciones. ¿Por qué te pongo el título? Porque es interesante y resume bien lo que Popper considera que es la ciencia. La ciencia consiste en conjeturas y refutaciones. ¿Qué es lo que hace el científico? Conjeturar y refutar. Conjeturar y refutar. En eso consiste la ciencia, en formular conjeturas y luego tratar de refutar esas conjeturas. Repito, ¿en qué consiste la actividad científica? En plantear conjeturas y luego tratar de refutar esas conjeturas. Pregunta, a ver si estás entendiendo. ¿Qué es una conjetura? ¿A qué se refiere Popper cuando habla de conjetura? Si la actividad científica consiste en plantear conjeturas y luego tratar de refutarlas, ¿qué es una conjetura? Luis Elías dice, Miss, ¿cómo se le dice a lo que ya no se puede falsear, a lo que ya está fijo y no puede... ¿Dogma? ¿A eso te refieres? ¿O te refieres dentro de la ciencia? Si te refieres a lo que critica Popper, es dogma. O sea, algo que no se puede refutar, o que es una verdad absoluta, sería dogma. Si te refieres a la parte de la ciencia, digamos, que ya no se puede falsar, bueno, desde el punto de vista de Popper, todo se puede falsar. Todo. Ahora, desde el punto de vista del verificacionismo del Círculo de Viena, sería una ley científica, por ejemplo. Para el Círculo de Viena, una ley científica es irrefutable. Para Popper, una ley científica no es irrefutable. Para Popper. Para el Círculo de Viena, una ley científica es una verdad absoluta, porque está verificada. Claro, ¿qué es una conjetura? Una hipótesis. Una hipótesis. Ajá. Fíjate, mira, ¿por qué la actividad científica? La ciencia consiste en conjeturas y refutaciones. Conjeturas y refutaciones. Porque el verdadero científico, ¿a qué se dedica? O sea, los grandes científicos, ¿por qué han sido reconocidos como tales? Por ejemplo, Einstein. ¿En qué consistió el trabajo científico de Einstein? En plantear una conjetura, plantear una posible solución al problema que en ese momento tenía la física. Recuerda que Einstein vive un periodo de crisis de la física. ¿Por qué? Porque en ese momento los científicos habían observado una serie de fenómenos que no podían ser explicados a partir de la teoría de Newton. O sea, no había forma de conciliar la teoría con la realidad. La teoría de Newton, que era la teoría vigente en ese momento. Entonces, como eran incompatibles, los científicos los físicos estaban en una situación de crisis, no sabían qué hacer. Y así estuvo la física por mucho tiempo, por muchas décadas, hasta que aparece Einstein y logra dar una posible solución a ese problema. Se imagina una solución, plantea una hipótesis, plantea una conjetura para resolver ese problema. Eso es lo que hace valioso el trabajo del científico. Para Popper, lo que diferencia al científico que pasa la historia de la ciencia, del científico promedio, ¿sí?, es su capacidad para generar hipótesis. Eso es lo que distingue al verdadero científico. Lo que revoluciona la ciencia, lo que hace cambiar, lo que marca hitos en la historia de la ciencia es el trabajo del científico que imagina una posible solución que a nadie se le había ocurrido. Einstein plantea algo que a nadie se le había ocurrido, algo completamente descabellado para su época. Y luego de plantear eso, ¿qué es lo que debe hacer la ciencia? Debe buscar no confirmaciones, dice Popper,
No, confirmaciones no, porque confirmaciones siempre vas a poder encontrar. Incluso en las cosas más locas vas a encontrar confirmaciones. Lo que debes buscar es un experimento que ponga a prueba la teoría. Es decir, búscale el lado más débil a la teoría y trata de refutarla. Puede ser que no la puedas refutar. Eso la vuelve verdad, la vuelve verdadera. ¿Significa que ya quedó verificada, que no la puedas refutar? No. Significa simplemente que por el momento no se ha encontrado un contraejemplo. Lo que quiere decir es que ha quedado corroborada provisionalmente, es decir, por el momento se ha corroborado, pero no es que sea una verdad. Entonces, tú debes buscar refutarla, debes buscar un contraejemplo, un ejemplo que vaya en contra de lo que tú planteas, ¿sí? Debes buscar eso. Debes buscar falsarla. Ahora, si no se puede falsar, repito, no es que se convierta en una verdad, simplemente que por el momento esta teoría explica los fenómenos bien, ha quedado corroborada por el momento. Pero no renunciamos a seguir poniendo la prueba, hay que seguir poniendo la prueba, hay que seguir buscando refutarla. Y no significa necesariamente que una teoría va a desecharse completamente, si es que encontramos un ejemplo que vaya en contra. Porque una teoría puede ser muy compleja, la teoría de Einstein es muy compleja, ¿no? Entonces, la cuestión es buscar refutarla a través de un fenómeno que vaya en contra, un contraejemplo, ¿ya? Ya. A ver. Ya. Claro, lo que pasa es que la teoría de Newton sirve para explicar fenómenos, digamos, dentro del ámbito terrestre. O sea, el movimiento de los cuerpos, o mejor dicho, la teoría de Newton sirve para explicar los fenómenos físicos dentro del ámbito de la Tierra. O sea, no es que la teoría de Newton haya quedado descartada, se sigue usando. Por eso ustedes estudian las leyes de Newton, ¿no? Si no, ya no las estudiarían. Sirve. Pero para ámbitos ya más amplios, ¿no? Cósmicos, digamos, la teoría de Newton ya queda muy limitada, ¿no? Ya no sirve ya para explicar una serie de fenómenos. Entonces, por eso es que la teoría de la relatividad se usa para entender esas deformaciones, ¿no? Que se dan en el espacio-tiempo como un continuo, ¿no? Que es lo que plantea Einstein. Ya, entonces, seguimos, ¿ya? Repito, recuerda, en ese sentido, para Popper, el hecho de que una teoría no pueda ser refutada no es algo positivo, es al contrario, algo negativo. Que no puedas refutar una teoría significa que esa teoría se ha vuelto un dogma, ¿no? Que no admite la posibilidad de estar equivocada. ¿Ya? Bien, entonces, vamos ahora al problema de la inducción y el método de la ciencia. Acá la pregunta es la inducción el método de la ciencia? Aparentemente sí, es decir, la mayoría de personas que piensan sobre la ciencia, la ciencia es inductiva. ¿Por qué? Para establecer una ley científica yo necesito observar la realidad, ¿sí o no? Por ejemplo, la ley de la dilatación de los metales. ¿Cómo llegamos a la ley de la dilatación de los metales? Porque hemos observado, los científicos han observado, que el oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el estaño se dilata con el calor, el cobre se dilata. Todos los metales que hemos observado se dilatan con el calor. Por lo tanto, todos los metales se dilatan con el calor. Eso es un razonamiento inductivo. Ese es un procedimiento inductivo. Ese es un método inductivo. Ahora, ¿por qué es un problema la inducción? ¿Realmente la inducción es el método que sigue la ciencia? ¿Es el verdadero método científico? Repito, aparentemente sí. Es lo que la mayoría de personas cree acerca de la ciencia. Pero es un problema. ¿Por qué? Porque, como dice Popper, creer eso es pensar que nuestra experiencia es suficiente para estar absolutamente seguros de cómo es la realidad. Y el problema es que nuestra experiencia es muy limitada, ¿no? El caso de los cisnes, pues. Que yo haya visto 1000 cisnes blancos y que todos los cisnes que yo he visto sean blancos no significa que todos son blancos.
mi experiencia siempre es limitada, mis sentidos siempre van a ser, mis observaciones siempre van a ser limitados. Incluso sumar mi experiencia con tu experiencia puede parecer válido, ¿no? Sumar varias experiencias, pero aún así puede ser que no hayamos observado todos los casos. O sea, observar todos los casos es casi imposible. Entonces no podemos asumir la verdad de una proposición diciendo, no, pero se basa en la evidencia, se basa en la observación. ¿En qué observación? Una observación limitada, ¿sí o no? Por lo tanto, es absurdo para Popper pensar que la inducción es el método científico. Ahora, ¿quiénes sí plantean la inducción como método científico? Los miembros del Círculo de Viena, porque ellos basan la ciencia en la verificación. Entonces, una teoría, una ley está verificada si es que hay muchos casos que la sostienen, que la apoyan, ¿no? El Círculo de Viena tiene o sigue un método inductivista, plantea que la ciencia es inductiva, ¿no? Por eso digamos, las ciencias que básicamente estudian o analizan los miembros del Círculo de Viena son las ciencias naturales, ¿no? La biología, la física, ¿sí? Que son ciencias que se basan en la observación. Entonces, yo veo acontecimientos particulares, hechos particulares, y a partir de ahí generalizo, ¿no? Para Popper eso es absurdo. No se puede trabajar de esa manera. La ciencia en realidad no trabaja de esa manera. Ahorita te voy a explicar por qué, pero antes de eso. ¿Recuerdas que esta crítica a la inducción también la hace quién? Por eso Popper le llama a este problema, el problema de la inducción, bueno, a la crítica que le hace el problema de la inducción, él reconoce que no es el primero en darse cuenta de ese problema. ¿Quién se había dado cuenta antes en la historia de la filosofía de que no podemos partir de casos particulares para llegar a afirmaciones generales? Descartes sí, de alguna forma, porque Descartes dice que no podemos confiar en nuestros sentidos y no podemos no basarnos en la experiencia, cierto. Pero más específicamente sobre la inducción, hay alguien más. Hay alguien más. Popper le llama al problema de la inducción, ¿sabes cómo le llama? El problema de Hume. El problema de Hume. O el principio de Hume. A la crítica al método inductivo le llama el problema de Hume o el principio de Hume. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas que Hume critica la causalidad? No critica a Hume, al contrario. Hume se da cuenta de lo mismo que se da cuenta Popper. Hume es un crítico de la inducción. Tú podrás decir, pero ¿cómo? Si él es empirista, porque era empirista siendo Hume. Pero recuerda que critica la causalidad. ¿Te acuerdas? El hecho de que yo haya visto que este objeto golpea este objeto y por ese impacto este se traslada, lo veo de nuevo, 5, 6, 7, 8. Eso significa que yo puedo decir, ya, siempre va a ocurrir eso. Entonces, la próxima vez que yo vea que esto se está acercando, yo voy a asumir que esto se va a mover. Lo asumo. ¿Por qué lo asumo? Porque lo he visto varias veces. Es decir, por costumbre, por hábito, ¿no? Por costumbre, por hábito. Como lo he visto tantas veces, asumo que va a volver a pasar. Pero fíjate, va a volver a pasar. Es decir, el movimiento de A es la causa del movimiento de B. El movimiento de A es la causa del movimiento de B. El movimiento de A es la causa. Ya. 1, 2, 3, 4, 100, 1000 veces lo he visto. Por lo tanto, voy a asumir que siempre que A toque B, B se va a mover. Siempre. ¿Te das cuenta? Me baso en una serie de eventos para afirmar lo general. ¿Así trabaja la ciencia o no? Dice Hume. ¿Así trabaja la ciencia? Sí, así trabaja la ciencia. Pero eso está bien para Hume. Para Hume es correcto decir, como yo he visto varias veces esto, entonces eso significa que siempre va a pasar así. ¿Es correcto pensar así? Para Hume no. ¿Por qué? Porque recuerda, para Hume el conocimiento se basa en lo que tú observas o en lo que has observado en el pasado. Sin embargo, la ciencia se basa en lo que observa y lo que ha observado en el pasado para ir al futuro y decir, así va a ser siempre. Pero Hume
¿qué diría? ¿Tú puedes afirmar lo que va a ocurrir en el futuro? Si tú eres un empirista radical, tú crees en lo que percibes o lo que has percibido, pero tú no puedes afirmar nada sobre el futuro, porque tú no percibes el futuro, ¿sí o no? Entonces, la ciencia que se basa en lo particular para afirmar algo general que no ve, fíjate, ¿ah? Para Hume no es empirista, a pesar de lo que generalmente pensamos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? La mayoría de personas dice, claro, la ciencia es empírica porque la ciencia se basa en la observación, pero Hume diría, no, no es empírica, porque si tú eres un empirista hecho y derecho, si eres un empirista radical, tú no puedes atreverte a decir lo que va a pasar en el futuro, porque todo lo que tú puedes decir es lo que has percibido o lo que percibes, pero no lo que vas a percibir. ¿Se entiende? Entonces, ese salto al futuro está injustificado. Si tú eres un empirista radical, un verdadero empirista, para Hume, no se puede adelantar al futuro. No se puede adelantar al futuro. Ese es un salto absurdo. O sea, yo no puedo decir qué va a pasar en el futuro. ¿Te das cuenta? Tengo que basarme en lo que experimento. En este momento o lo que he experimentado en el pasado, porque lo he experimentado. Pero el futuro, no sé. Y si te das cuenta, es lo mismo que pasa con la crítica, porque él hace una crítica a Locke. ¿Te acuerdas que te expliqué, no? Locke cómo afirma que Dios existe, porque dice, ya, esto debe haber sido causado por algo, debe haber sido fabricado por algo. Yo también he surgido de otro ser. Esto también, por experiencia, yo sé que cada cosa que existe ha sido originada, causada, fabricada, generada por otro ser, ¿sí o no? Por lo tanto, el universo en su conjunto también tiene que haber sido generado, fabricado, causado por otro ser. Sí. Ahora, ¿qué ser puede ser ese tan poderoso que ha producido todo el universo? Tiene que ser un ser superior, un ser, ¿no? Fantástico, pues un ser supremo. Por lo tanto, la idea de que Dios existe tiene sentido, sí, sí tiene sentido. ¿Debemos imaginar que hay un ser supremo que ha originado todo el universo? Sí, es lógico pensar, porque se basa en la experiencia. ¿Te das cuenta? Ya, eso es lo que dice Locke, pero Hume va a decir lo siguiente, ya, pero a ver, un ratito, Locke. El hecho de que esto haya sido fabricado por otro ser, que esto haya sido fabricado por alguien, que tú hayas sido generado por otro ser, que esto haya sido, ¿no? También fabricado por otro ser, que tu perrito, que tu gatito, que el árbol, todo haya surgido de otro ser, necesariamente implica que todo el universo tiene que haber sido generado por otro ser. No. ¿Por qué? ¿Por qué saltas, no? ¿Por qué el hecho de que esto, ya, 100 cosas que tú veas, en 100 cosas haya pasado eso, implica que en todos los casos ha pasado lo mismo? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Para Hume no se justifica. Que todo lo que tú observas tiene una causa, no quiere decir que el universo deba necesariamente tener una causa. Puede ser que sea la excepción y no sea así. Así como el cisne, ¿no? El hecho de que tú hayas visto 1000 cisnes blancos no significa que todos los cisnes son blancos. Puede ser que haya una excepción. ¿Te das cuenta? Entonces, para Popper, el que se da cuenta de que la inducción no funciona, o sea, que a partir de las observaciones particulares no podemos saltar una observación de carácter general, es Hume. A partir de lo particular no podemos afirmar lo general. ¿Sí? Entonces, eso es lo que critica Popper. Por eso se le llama problema de la inducción. ¿La inducción realmente es el método de la ciencia? Para el círculo de Viena, sí. Para Popper, no. No se justifica la generalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué propone Popper? En vez de la inducción, el método hipotético deductivo. ¿Ya? El método hipotético deductivo. Y lo que Popper llama la ciencia como búsqueda sin término. ¿Por qué la ciencia es una búsqueda sin término? Que por cierto también tiene un libro que se llama así, Búsqueda sin término, que es una autobiografía. Porque para Popper la ciencia precisamente está en constante progreso y constante avance gracias a que no es dogmática. Pues. La ciencia es una búsqueda sin fin, una historia sin fin, una búsqueda que nunca va a acabar, una búsqueda permanente por comprender el universo.
Y es lógico, ¿no? Porque Popper va a decir, bueno, si el universo es infinito, ¿cómo podemos creer que en algún momento una teoría va a explicarlo todo? O que las teorías científicas son verdades absolutas. Si el universo es infinito, siempre van a haber cosas por investigar, siempre van a haber enigmas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dudas. Nunca vamos a poder comprenderlo absolutamente todo. ¿O no? Claro, es una búsqueda sin fin. El conocimiento en general. El conocimiento en general es una búsqueda sin término. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿qué propone Popper en vez de la inducción? La deducción. Lo contrario, lo opuesto a la inducción es la deducción, tú sabes. Ahora, para ser más precisos, él no dice método deductivo, nada más, dice método hipotético deductivo, o sea, hace una, digamos, especificación, ¿no? ¿Por qué? Porque para Popper, el principio de la investigación es la hipótesis. Por lo que te decía hace un momento, ¿en qué consiste la investigación científica? En conjeturas y refutaciones. Conjeturar y refutar. El primer paso esencial en la investigación científica para Popper no es la observación, porque la observación la puede hacer cualquiera. O sea, por ejemplo, esta idea, ¿no? De que yo observo que el oro se dilata con el calor, la plata se dilata con el calor, el estaño, ya, eso lo puede ver un científico, lo puedo ver yo también, lo puede ver un niño, lo puede ver cualquiera. O sea, yo no necesito formación científica para darme cuenta, ¿no? Ah, ya mira, qué coincidencia. ¿Será coincidencia nada más? Ah, no voy a establecer una ley científica. Eso no tiene nada de valor. Para Popper, esa observación no tiene un verdadero valor científico. Eso no es lo que hace que una, digamos, eso no es un descubrimiento científico en el sentido más pleno de la palabra. Los grandes descubrimientos científicos no se basan en la observación. Por eso, si tú analizas, a ver, lo que plantea Einstein, la teoría de la relatividad especial de Einstein. Einstein es un físico teórico, no es un físico experimental. Él ni siquiera puso a prueba sus planteamientos porque no era su especialidad, ya luego lo van a hacer, pero ¿qué es lo que revoluciona la ciencia? La hipótesis que crea Einstein, la hipótesis que plantea. Él lo plantea a un nivel teórico, porque tú sabes que él plantea una serie de ecuaciones matemáticas, ¿no? Entonces, para Popper, lo esencial de la investigación científica, lo primero es la hipótesis. Los científicos que pasan a la historia, los científicos que marcan hitos en la historia de la ciencia, son los científicos que son capaces de idear, de imaginar una solución que nadie antes ha sido capaz de imaginar. A Einstein se le ocurre una solución al problema que en ese momento había en la física, una solución que a nadie se le había ocurrido. Eso es lo que lo hace especial. Entonces, primero es la hipótesis, esa capacidad para generar una posible solución. ¿Y por qué deductivo? Porque, fíjate, la hipótesis es algo racional, no es algo empírico, no es algo que viene de abajo de la observación, sino más bien de la razón. Es algo que se genera en la razón. Pero eso no significa que se quede en la razón, porque claro, alguien diría, no, pues pero si solamente es teórico, no es científico, claro. Si se queda en el plano de la razón, no es científico. Pero para Popper, después de plantear la hipótesis, después, no primero, no antes, después recién se va a la observación. Después vas al intento de refutación o contrastación. Ahí, cuando enfrentas tu hipótesis con la realidad, ahí estás bajando, por eso es deductivo, no es inductivo. Vas de la razón, de lo teórico, a lo práctico. Vas al experimento. Y con el experimento buscas refutar, no verificar, dice Popper. No, no debes buscar verificar, debes buscar refutar. Claro, en el caso de Einstein, como te digo, como él era teórico, él no hace eso. Los que hacen eso son los que ponen a prueba su teoría, ¿no? Pero así debe funcionar la ciencia. Primero se plantea una conjetura, se plantea una hipótesis y luego se busca refutarla. Por eso dice, los enunciados observacionales no son la base que nos lleva a las verdades científicas, es decir,
las observaciones, ¿no? Como te decía, de los metales que se dilatan, ¿eso es la ciencia? Para Popper no, porque ese tipo de observación la puede hacer cualquiera. Eso no hace que tu trabajo sea verdaderamente científico, ¿sí? Entonces, la ciencia no se basa en la observación. La ciencia se basa en la capacidad para generar hipótesis y luego, ahí observas y buscas contraejemplos para refutar las teorías, no para verificarlas. Por eso dice, todas las explicaciones científicas deben concebirse como incompletas, ya que siempre será posible cuestionarlas y corregirlas. Por eso es que la ciencia es una búsqueda sin término. ¿Sí? Bien. Vamos a ir al anarquismo epistemológico de Feyerabend, que es, fíjate, 2.3. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hemos visto 2.2, 2.1. Mira, el problema de la inducción y el método de la ciencia. Ya, recapitulando. ¿Qué dice el Círculo de Viena? El método científico es inductivo. ¿Qué dice Popper? El método científico es deductivo. Hipotético deductivo, que es al final lo mismo, ¿no? Porque comienza con la hipótesis, la teoría, y luego va recién a la observación, ¿no? ¿Y qué dice Feyerabend? No hay método. ¿Ya? ¿Qué dice Feyerabend? No hay método. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay reglas, no hay pasos, no hay normas. Todo vale. Todo vale. En otras palabras, claro, por eso se le conoce como anarquismo. Eso, ojo, él mismo se autodenomina anarquista, no es que otros le digan así peyorativamente, no. Feyerabend mismo habla de un anarquismo, ¿sí? En la ciencia no hay reglas, no hay normas, no hay pasos estrictos y rigurosos que los científicos siguen para alcanzar el conocimiento científico. En la realidad no es así. Ese es un esquema inventado por los epistemólogos. Eso es lo que quieren pensar los epistemólogos. Pero en la realidad, si tú lees, investigas, cómo han investigado los científicos, cómo ha investigado Copérnico, Kepler, Galileo, etcétera, te vas a dar cuenta de que no siguieron un método. Usaron lo que podían usar, ¿no? Usaron lo que tenían a su alcance, usaron lo que tenían disponible para hacer sus investigaciones. El científico no está diciendo, uy, no, tengo que ser riguroso en mi investigación. El científico hace lo que puede hacer. Usa todos los medios que están a su alcance para alcanzar resultados. ¿Sí? Por eso para Feyerabend es una ilusión, es una mentira, es un supuesto, es un ideal esto del método científico, pero no es algo que se cumpla. Es más, para Feyerabend, muchos de los grandes descubrimientos científicos se han dado gracias a que se ha ido en contra del método, de lo que generalmente uno supone que debería ser la ciencia. La ciencia no es metódica. Repito, para Feyerabend, muchos de los descubrimientos más importantes que se han hecho en la ciencia, sobre todo en la época moderna, se han dado gracias a que se han violado las reglas del método. Los científicos que han descubierto grandes cosas son los que han ido en contra, consciente o inconscientemente, del método. ¿Sí? Y por eso mismo, para Feyerabend, no solamente la ciencia no tiene método, sino que la ciencia no es objetiva. Para Feyerabend, la ciencia no es metódica y tampoco es objetiva, como a veces pensamos. Bueno, como generalmente pensamos. Y él también pone ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, el caso, creo que sí te he mencionado otras veces, pero el caso de Kepler, ¿no? Kepler, no sé si sabes, pero Kepler apoyó el heliocentrismo de Copérnico, ¿no? Y apoyó el heliocentrismo de Copérnico no por razones científicas, sino por razones religiosas, aunque no lo creas. ¿Sabes por qué? Porque Kepler pertenecía a un culto que veneraba al sol. O sea, en esa época habían cultos, ¿no? Distintos tipos, así, cultos medio raros. Y él pertenecía a un grupo que creía que el sol era una divinidad. Entonces, para él era lógico pensar que el sol debía estar en el centro del universo y no la Tierra, desde esa perspectiva religiosa, ¿no? Igual que algunos veneraban, por ejemplo, a Júpiter, ¿no? Porque Júpiter era el principal dios de la antigua Grecia, ¿no? Igual. Entonces, por razones subjetivas, por razones religiosas,
estuvo inclinado a aceptar el heliocentrismo de Copérnico. No por razones científicas, no por razones objetivas. Por lo tanto, para Feyerabend, ese es uno de tantos casos donde no se cumple esa supuesta objetividad de la ciencia y tampoco se cumple la supuesta rigurosidad de la ciencia que nosotros normalmente pensamos, ¿no? Que hay reglas y pasos estrictos que hay que seguir. Por eso para Feyerabend no hay método y no hay progreso tampoco en la investigación científica, porque el desarrollo de la ciencia es muy irregular. Hay conocimientos que nosotros no tenemos y que los antiguos sí tenían. Es más, incluso el heliocentrismo, mira, te voy a poner otro caso, ¿no? El heliocentrismo que plantea Copérnico. Ya. A ver, pregunta. El heliocentrismo se estudia como una revolución de la ciencia moderna, ¿no? Cierto. Supuestamente Copérnico es el primero en plantear el heliocentrismo, ya. Pero tú sabías que el heliocentrismo ya había sido planteado mucho tiempo antes que lo planteara Copérnico. No sé si has visto eso en física, creo que ven un poco de teoría, ¿no? Mm. ¿En física ven algo de teoría o no? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿No ven? Ya. Antes de Copérnico ya había un científico que había planteado el heliocentrismo. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? No. En el siglo III antes de Cristo, un griego ya había dicho que el Sol era el centro del universo y que los planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor del Sol. Aristarco, Aristarco de Samos. Y mira, muchos piensan Copérnico fue un gran científico porque indagando, estudiando, observando cosas que no cuadraban en la realidad, se dio cuenta de que el Sol debía estar al centro y no la Tierra. Y no es así. ¿Sabes por qué plantea Copérnico el heliocentrismo? Porque leyó un texto de Aristarco de Samos. O sea, no se le ocurrió a Copérnico. Él leyó un fragmento que había quedado de una obra así dispersa de Aristarco de Samos, porque no se había conservado la obra completa, y a partir de ahí se dio cuenta. Copérnico ha pasado como uno de los grandes científicos de la historia, pero en realidad es como si tú, no sé, pues encontraras un texto antiguo y leyeras ahí una hipótesis pues alucinante, ¿no? Y dijeras, oye, pero entonces esto sí, pues sí podría explicar una serie de cosas y ya pasa la historia, pues, ¿no? O sea, no estoy minimizando a Copérnico, pero en realidad no es tan increíble el aporte de Copérnico como uno se lo imagina. Aristarco, que es del siglo III antes de Cristo, Aristarco de Samos, un científico griego, ¿m? 1700 años antes de Copérnico ya había planteado el heliocentrismo. Entonces, ¿qué es lo que nos revela esto para Feyerabend, por ejemplo? El hecho de que hay conocimientos que se tenían hace mucho tiempo y que se fueron perdiendo. Entonces, es cierta esta idea de que la ciencia va así, en continuo progreso y avance, como una escalerita que vamos subiendo poco a poco y que ahora estamos más cerca del conocimiento de lo que estaban antes. No, pues. Hay conocimientos que se pierden, hay conocimientos que se estancan, hay conocimientos que se redescubren. ¿Te das cuenta? Hay baches, ¿no? Como por ejemplo en la época medieval, que se perdieron muchos conocimientos, ¿no? Se perdieron conocimientos, claro, porque muchos de los textos de los científicos antiguos fueron a parar a Oriente y fueron redescubiertos luego en el Renacimiento. Bueno, tú debes saber esa historia, ¿no? ¿Sí? Precisamente el Renacimiento se da gracias a esa recuperación de textos antiguos, textos de Platón, de Aristóteles y de científicos antiguos que se habían quedado olvidados en monasterios o que se habían quedado en Oriente y que van a comenzar a llegar a Occidente nuevamente o van a ser releídos en Occidente gracias a una serie
de mecenas y de personas que van a encargarse de recuperar esos libros. ¿Mm? Y bueno, y tú sabes, por ejemplo, la historia de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Cuántos textos se perdieron en la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Conocimientos que quizás nosotros no tenemos en la actualidad, ¿no? Pero nosotros tenemos la ilusión, dice Feyerabend, de pensar pues que nosotros conocemos más, ¿no? Parece lógico pensar eso, por una serie de razones, ¿no? O sea, tampoco es descabellado, pero ¿por qué no reconocer que hay una serie de conocimientos que se han perdido o que nosotros no tenemos y que sí tenían los antiguos, ¿no? Claro, lo del hombre de Vitruvio, por ejemplo. Claro, mucho del Renacimiento lo que hace es recuperar conocimientos que se habían dado en la antigüedad, ¿no? Que se habían perdido en la Edad Media o que se habían estancado en la Edad Media, ¿no? ¿Sí? Entonces, para Feyerabend, por eso es absurdo pensar pues en un progreso en ese sentido como generalmente nosotros lo pensamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Fíjate, para Feyerabend, al fin y al cabo, lo que nos muestra todo esto es que la ciencia está en la actualidad, en nuestra sociedad, en un pedestal, pero está en un pedestal imaginario, porque la base de ese pedestal en el que hemos puesto a la ciencia es ilusión, o sea, es de arena, no sé si se entiende. Está sobre arena movediza, porque hay varias cosas que nosotros suponemos que no son ciertas, que hay método, que hay progreso, que hay objetividad, ¿se entiende? Entonces, nosotros basamos esa supuesta superioridad de la ciencia en una ilusión, en algo que no existe realmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a dar a entender Feyerabend? Bueno, si, si el prestigio que tiene la ciencia se basa en una mentira, entonces la ciencia no tiene ningún prestigio realmente. O sea, esa importancia que le hemos dado a la ciencia, ¿no? No es, no es real. Pero ¿por qué sigue estando en ese lugar? ¿Por qué sigue teniendo un lugar privilegiado por encima de otro tipo de conocimientos? Por encima de la filosofía, por encima de la religión, por encima de la magia, por encima del chamanismo, de todo. Porque el Estado lo ha puesto en ese pedestal. Es decir, hay un apoyo político para Feyerabend que no se justifica, hay un apoyo de parte del Estado para poner a la ciencia en ese lugar y por eso es que se privilegian los conocimientos científicos por encima de otro tipo de conocimientos. Ahora, ¿está justificado? Para Feyerabend no está justificado. Por lo tanto, deberían obligarnos a estudiar ciencia, así como la estudiamos, como supuestamente un conocimiento veraz, objetivo, absoluto, metódico, riguroso y todo lo demás. Para Feyerabend no. Por lo tanto, así como estudiamos ciencia, deberíamos tener la libertad, ahí está también su anarquismo, la libertad de decidir qué queremos estudiar. Pero lo que domina es el conocimiento científico, porque eso es lo que apoya el Estado. Pero eso no se justifica en la realidad para él, ¿no? Por eso debería cada uno ser libre de elegir qué es lo que quiere estudiar, ¿no? Sin ser obligado a estudiar la ciencia como un saber privilegiado, ¿no? Como si fuera un saber que está por encima de los demás. ¿Ya? Bueno, te comento todo eso que no está acá, pero de todas maneras te lo comento porque, bueno, sí está mencionado, ¿no? Porque son una serie de consecuencias que saca Feyerabend de su crítica a la ciencia, ¿no? O a esta visión que la mayoría de personas tiene de la ciencia, ¿ya? Bien, por último vamos a hablar del problema de progreso científico. Bueno, ya algo de esto hemos hablado con Feyerabend, pero recuerda, eso también quiero que lo tengas presente, ¿no? Que la idea que nosotros tenemos generalmente, esto que acabamos de cuestionar, de que la ciencia va así como una escalerita, poco a poco, ¿no? Acumulando conocimientos, ¿no? Que hay un continuo avance, un continuo progreso. Esa idea de la ciencia, que es la típica, es una idea que tienen el Círculo de Viena y Popper. Fíjate, a pesar de que tú ya sabes que el Círculo de Viena y Popper estuvieron en discusión, ¿no? Sobre el problema de la demarcación, sobre el problema del método, acerca del progreso científico tenían la misma idea, la misma visión. Es decir, tanto el Círculo de Viena como Popper creían que la ciencia había ido progresando de manera consecutiva, lineal, ¿no? ¿Quién va a cuestionar eso? ¿Quién va a ser el primero? Ojo, Feyerabend no es el primero en cuestionar esa idea de progreso científico es Thomas Kuhn, el primero.
Thomas Kuhn, que tú ya sabes, es el filósofo que habla acerca de las revoluciones científicas, sobre el cambio de paradigmas, ¿no? Thomas Kuhn es el primero. ¿Y por qué lo hace? Porque, fíjate, acá hay que tener clara esta separación. A pesar de todas sus divergencias, diferencias, el Círculo de Viena y Popper tienen esta visión progresista de la ciencia. Pero Kuhn va a abrir otra forma, ¿no?, de ver la ciencia. Kuhn, luego viene Feyerabend y luego viene Lakatos. Son tres, ¿ya?, los principales. Kuhn, Feyerabend, que ya lo vimos, y Lakatos. Esos tres tienen la visión de que la ciencia no progresa de esta forma lineal y consecutiva, ¿ya? Y no solamente eso, sino que ellos tres consideran que para entender cómo funciona la ciencia hay que ver cómo trabajan los científicos. Es decir, no hay que asumir una visión filosófica de la ciencia, sino observar cómo es la ciencia en la realidad y estudiar la historia de la ciencia para entender cómo opera la ciencia en los hechos. En otras palabras, no hay que poner la teoría por encima, no hay que poner primero nuestras ideas, nuestras ilusiones, nuestros supuestos de cómo es la ciencia, ¿no? Sino que más bien hay que ver cómo es la ciencia en la realidad para entenderla. No hay que tratar de darles normas a los científicos y decirles, mira, tú tienes que investigar así, así, así. No, sino que más bien hay que ver cómo trabajan los científicos y ceñirnos a eso y explicar cómo lo hacen y punto. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ser normativa, tiene que ser descriptiva. Lo que hace el Círculo de Viena y Popper para Kuhn es darle normas a la ciencia. Es decir, hacen una epistemología normativa. En cambio, ¿qué propone Kuhn? No hacer una epistemología normativa, sino una epistemología descriptiva. Lo que debe hacer el epistemólogo no es darle normas a la ciencia, sino describir cómo funciona la ciencia. Y para eso hay que conocer de historia de la ciencia. Ahora, es interesante lo que propone Kuhn. ¿Por qué? Porque Kuhn, como ya te he comentado antes, creo, él es físico, o sea, él es científico originalmente, ¿no? Es profesor de física en Princeton, en Estados Unidos, y de casualidad se mete al ámbito filosófico porque le encargan dictar un curso de ciencia para no científicos. O sea, imagínate que en San Marcos se organiza un curso donde te van a explicar la ciencia, pero tú no tienes muchos conocimientos. Por ejemplo, eres de letras o eres una persona X que quiere entender un poco de ciencia, te interesa entender un poco, pero no tienes base, ¿no? Entonces le encargaron ese curso a Kuhn. ¿Y qué hizo Kuhn? Bueno, comenzó, porque él era un científico, y los científicos no es que sepan de historia de la ciencia, saben de ciencia, pero otra cosa es la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué hizo Kuhn? Comenzó a leer sobre historia de la ciencia para informarse, porque se dio cuenta de que la manera más fácil de acercar la ciencia a personas que no tienen formación científica es a través de la historia, ¿no? Explicándoles, por ejemplo, cómo, no sé, Pitágoras, ¿no?, llega a su descubrimiento matemático, ¿no? O el teorema de Tales. ¿Cómo hizo? Ya, a partir de ahí, ¿no? Tienes que saber algo de historia. Entonces, lo que hace Kuhn es comenzar a leer sobre historia de la ciencia. Y al leer de historia de la ciencia, se percata de que la idea que, ojo, él mismo tenía de la ciencia era así. O sea, el mismo Kuhn creía que la ciencia había progresado pasito a pasito, así, de manera lineal, ¿no?, y sostenida. Y al leer sobre historia de la ciencia, al leer las anécdotas, al leer la vida de una serie de científicos, se fue dando cuenta de que no era así en realidad. Mira, él mismo, siendo científico, tenía ese prejuicio, digamos, esa idea, ¿no?, lineal de la ciencia. Y al comenzar a investigar y a leer más se da cuenta de que no. Entonces, ¿qué encuentra? Y el mismo Kuhn lo explica en su libro La estructura de las revoluciones científicas, ¿no?, que es su obra más conocida. Encuentra que a lo largo de la historia de la ciencia han habido momentos que han trastocado completamente la visión de la realidad que se tenía antes. Es decir, que la ciencia no progresa de manera lineal, sino que hay fracturas, hay saltos, hay como terremotos. Hay momentos de la historia
Hay teorías científicas, hay paradigmas que cambian completamente la visión del universo o la visión de un ámbito de la realidad, que cambian nuestra manera de entender las cosas acerca de la realidad. Esos son los paradigmas, los modelos, las teorías científicas que han revolucionado. Por eso le llama la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, no hay esa constante como uno cree que hay, ¿no? Que vamos aumentando, no. Un modelo, un paradigma, una teoría científica puede tener una visión completamente diferente de otra y eso la hace superior. Para Kuhn no necesariamente. El hecho de que una teoría reemplace a otra no implica para Kuhn que haya un progreso. No implica necesariamente que haya un progreso. ¿Sí? Por eso es que se critica a Kuhn el hecho de que niegue el progreso científico. El que le va a criticar eso sobre todo es Popper, porque Popper todavía estaba vivo cuando Kuhn plantea eso. Popper ya estaba viejo, digamos, ¿no? Pero igual le va a plantear una serie de cuestionamientos y Kuhn mismo va a reconocer un poco ciertos errores que cometió y va a comenzar a tratar de modificar ahí un poco su teoría, ¿no? Pero Kuhn rompe con esa tradición progresista, digamos, de la ciencia, ¿no? ¿Y quiénes van a seguir a Kuhn en esa línea de criticar el progreso de la ciencia y además de darle importancia al estudio de la historia de la ciencia? Feyerabend y Lakatos, ¿ya? Entonces, Feyerabend y Lakatos están en la línea, digamos, de Kuhn, ¿sí? En este cuestionamiento del progreso científico, ¿ya? Bien, entonces para Kuhn, recuerda, la investigación científica no es lineal ni es acumulativa, sino que se van dando grandes saltos o cambios que él llama revoluciones científicas. Ahora, para... ya, sí. Entonces, para acabar solamente, a ver, Luis Elías dice, entonces Kuhn antes estuvo a favor de decirle bien. No, o sea, lo que pasa es que Kuhn, cuando era científico nada más, cuando era físico, o sea, él no estaba enterado de las discusiones epistemológicas, él no estaba dentro del ámbito de la filosofía, él era científico simplemente, pero él como científico asumía, como no era epistemólogo, asumía que la ciencia progresaba de manera lineal. Ahora, cuando ya comienza a entrar a la historia de la ciencia y comienza a reflexionar filosóficamente sobre la ciencia, él cambia su perspectiva y dice, no, si estudiamos la historia de la ciencia nos vamos a dar cuenta de que en la realidad la historia, o sea, la ciencia, perdón, no ha ido progresando, acumulando conocimiento, sino que han habido momentos de la historia que han cambiado completamente la visión anterior. Y el heliocentrismo no se basa en el geocentrismo. O sea, no es que el heliocentrismo es una versión mejorada, digamos, del geocentrismo, no, es una visión completamente diferente, ¿no? Entonces no hay ahí un progreso, no es que hay un escalón que hemos subido. Para Kuhn no es así, es una visión completamente diferente. Por lo tanto, Kuhn cambia su manera de ver las cosas, pero cambia su manera de ver las cosas, digamos, ya cuando comienza a estudiar la historia de la ciencia. Claro, si tú dices, cuando Kuhn era solo científico, tenía una visión en el sentido del Círculo de Viena, de Popper, sí, o sea, tenía esa visión, ¿no? Pero no estaba dentro de la discusión epistemológica porque no era un epistemólogo, era un científico nada más. Luego, ya cuando comienza a investigar sobre la historia de la ciencia, ahí ya comienza a escribir sobre filosofía de la ciencia. Ahí ya comienza a hacer epistemología. Entonces, ahí en ese momento ya tiene una visión completamente diferente de la ciencia, ¿no? Ya. Entonces, chicos, vamos a comenzar con la práctica, ¿ya? Vamos a comenzar con la práctica. Y vamos a aprovechar la práctica para ir despejando algunas dudas, ¿ya? Si es que hubieran dudas, vamos a ir aclarando algunas cosas, ¿ya? Bien, comenzamos. A ver, ¿ya pueden ver ahí el material? Sí, ¿no? Ya. A ver, empezamos. Dice, 1. El descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía. O sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas. Ya. Mira, acá te está hablando, este es un texto de Kuhn. Justo el libro, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, ya. Cuando te habla de anomalía, se refiere a un fenómeno que va en contra de lo esperado. O sea, un fenómeno que no cumple con la regla. Un fenómeno que viola la regla que debería
la ley, digamos, ¿no? Que debería seguir. Es un caso atípico, un caso anormal, ¿ya? Un fenómeno anormal. Entonces dice, el descubrimiento comienza con la percepción de la anomalía. Claro, porque cuando tú haces un descubrimiento científico, lo que buscas efectivamente es resolver o explicar por qué ocurre un caso anómalo, un caso atípico, un caso anormal, ¿no? O sea, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que rige la ciencia normal. Cuando Kuhn habla de la ciencia normal, recuerda que es el momento en que la teoría funciona. O sea, cuando hay una teoría que funciona, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿permite explicar una serie de fenómenos? Sí, los explica. Ya, pero ¿qué pasa si en un momento ocurre un fenómeno que la teoría de Einstein no puede explicar? Ahí hay un problema, porque eso significa que los hechos están contradiciendo la teoría. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Modificar la teoría o ver cómo explicar ese hecho? ¿Sí o no? Entonces, dice, a continuación se produce una exploración más o menos prolongada de la zona de la anomalía y solo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal modo que lo anormal se ha convertido en lo esperado. ¿Ya? De acuerdo con el texto citado, Kuhn hace referencia la clave es barco, ¿no? El proceso de reajuste de un paradigma científico. Claro, según lo que plantea en este fragmento, se puede reajustar el paradigma. Claro, el paradigma se puede reajustar siempre y cuando la anomalía, digamos, sea una, ¿no? Si es una anomalía, no hay problema. Ahora, el problema es cuando se comienzan a acumular anomalías. Cuando ya hay muchas anomalías, ¿qué pasa? La ciencia entra en crisis. Vamos a repasar eso, ¿ya? Kuhn habla de 3 momentos de la ciencia, es como un círculo, ¿ya? La ciencia tiene 3 etapas. Primero, etapa normal. La etapa normal, como te decía hace un momento, es cuando hay un paradigma, un modelo vigente, un modelo que se ha impuesto, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, y con ese modelo tú puedes explicar la mayoría de fenómenos o muchos fenómenos, ¿ya? Pero siempre van a aparecer ahí fenómenos que no tienen del todo explicación. Eso dentro de todo es normal, que aparezcan fenómenos que no pueden ser explicados por la teoría, por el paradigma. Cuando no son fenómenos muy graves, no son, digamos, fenómenos que podrían tener explicación profundizando un poco más la investigación, a eso se le llama enigma. Enigma. Ahora, el problema es cuando se van acumulando muchos fenómenos que no tienen explicación y cuando esos fenómenos contradicen radicalmente el paradigma. Entonces ahí ya cuando se van acumulando y acumulando, ahí la ciencia entra en crisis porque significa que la teoría ya no está funcionando. O sea, ya está teniendo demasiadas fallas. Ahí la ciencia está en crisis. Como te decía, eso pasó con la teoría newtoniana en su momento. Y por eso tuvo que aparecer un científico nuevo, Einstein, que planteara una nueva teoría, un nuevo paradigma. Entonces la ciencia está en crisis mientras no hay forma de resolver esas anomalías. Cuando aparece una nueva teoría que logra responder a esos fenómenos que no tenían explicación antes, ahí se da la revolución científica. Y es lo que se conoce ese momento de transición como ciencia revolucionaria. Esa es la tercera etapa. Entonces, primera etapa, ciencia normal, cuando el paradigma funciona. Segunda etapa, ciencia en crisis, cuando el paradigma ya tiene muchos fallos. Ciencia revolucionaria, cuando se da el cambio de un paradigma por otro nuevo. Cuando ya entra con todo el nuevo paradigma y se establece, digamos, se normaliza ya como un nuevo método que todos van a usar, ciencia normal de nuevo, ¿no? Luego en algún momento entrará en crisis y así, te das cuenta, es como un círculo. ¿Ya? Son las 3 etapas por las que pasa la ciencia. Ciencia normal, ciencia en crisis y ciencia revolucionaria, ¿ya? Que es cuando se da la revolución científica. Entonces la clave de uno es barco.
2, las buenas teorías científicas son aquellas que son falsables y cuanto más falsables sean, tanto mejor. Ya, ¿quién dice eso? Ya sabes tú. El buen científico es aquel que trata de falsar, no el que defiende a capa y espada su teoría como si fuera su hijo, no, el que trata de falsar, ¿no? O refutar, también podríamos decir, las hipótesis que él mismo u otros han concebido. De acuerdo con el texto citado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Parece la lucha de clase, dice. A ver. 1. La ciencia se reconoce como un saber falible. Claro, desde el punto de vista de la observación, claro, el saber es falible, obviamente, ¿no? Ya sabemos que se está refiriendo a Popper acá, ¿no? 2. La verificación es insuficiente como criterio científico. Claro, desde la perspectiva de Popper, es insuficiente, no es correcto. 3. La falsación demarca la ciencia de la pseudociencia. Correcto, la falsación es un criterio de demarcación. Bien. 4. Las ciencias formales hacen uso de la falsación. Las ciencias formales, no, pues la matemática es una ciencia formal, no puede falsarse, porque la matemática no es una ciencia empírica, es una ciencia formal, ¿no? Es una ciencia que se basa en axiomas. Es la E, muy bien. Elefante. 2, elefante. 3. Para los positivistas lógicos, el significado, tú ya sabes quiénes son positivistas lógicos, ¿no? El significado cognoscitivo consistía en el método de verificación, esto es la constatación por medio de la observación o la experiencia. De acuerdo con lo anterior, determine cuál de los siguientes enunciados carece de significado cognoscitivo, es decir, cuál de estas proposiciones, cuál de estos enunciados no se puede contrastar, cuál no se puede verificar. Claro, la C, muy bien. Casa, la Gioconda es un retrato de belleza inefable. No, pues, ¿las demás se pueden verificar? Sí. ¿La Gioconda es una obra de Leonardo? ¿Hay documentos que respaldan eso? Sí. ¿La Gioconda se expone en el Museo del Louvre? ¿Tú puedes ir al museo y verificar eso? Sí. ¿La Gioconda es un óleo sobre tabla de álamo? ¿Se puede verificar en qué material ha sido pintada? Sí. ¿La Gioconda es conocida? Ya, todo eso se puede, menos la C. La C, no. Eso es metafísica, ¿sí o no? Desde el punto de vista de los positivistas lógicos, eso es metafísica. La estética, la ética, los juicios de carácter político, moral, todo eso es metafísica. ¿Ya? 4. Uno de los filósofos del siglo XX que reflexionó sobre las relaciones entre el pensamiento, la lógica y el lenguaje y el mundo fue Wittgenstein. En su obra de juventud, Tractatus Lógico-Philosophicus, consideró que el lenguaje era, ya, recuerda que hay dos etapas de Wittgenstein. El Wittgenstein joven, ¿no? Que escribe el Tractatus, que es su obra más conocida, que lo vuelve famoso, y el segundo Wittgenstein, que escribe las investigaciones filosóficas, que es lo que se conoce como el segundo Wittgenstein, donde cambia su perspectiva acerca del lenguaje, ¿cierto? Ya, pero ¿qué es lo que plantea en el Tractatus? Lo que se conoce como la teoría pictórica del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué significa la teoría pictórica? La idea de que el lenguaje es como una pintura de la realidad. El lenguaje pinta la realidad. Por ejemplo, yo digo, mi libro está sobre la mesa, ¿ya? Un libro o mi libro azul está sobre la mesa, ¿ya? ¿Tú te puedes imaginar eso? Sí. ¿Por qué? Porque el lenguaje pinta la realidad, nos da una imagen sobre la realidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es posible que el lenguaje pinte la realidad? Porque el lenguaje y la realidad tienen la misma estructura, ¿sí? Precisamente la lógica se encarga de estudiar esa estructura lógica, de estructura, ¿sí? El lenguaje comparte la misma estructura que la realidad, ¿ya? A eso que, ¿cómo le llama Wittgenstein? El isomorfismo. Iso, igual. Igual, forma. Morfismo, forma. El lenguaje y la realidad tienen la misma forma y por eso es que el lenguaje puede pintar la realidad, ¿ya? Entonces, en el Tractatus
consideró que el lenguaje era una pintura o retrato lógico del mundo. ¿Ya? Es la E, elefante. Mira, te voy a mostrar para que nunca te olvides. Acá están los dos libros más importantes de Wittgenstein. En esta colección que quizás tú has visto, si tienes oportunidad, compra algunos de estos libros, ¿no? Ya, este es el primer Wittgenstein que escribe el Tractatus lógico-filosófico, ¿no? Que es la más conocida de sus obras. Y el segundo Wittgenstein es el que escribe esta obra, Las investigaciones filosóficas. Ya, las investigaciones filosóficas. Esas son las dos etapas de Wittgenstein. En la segunda etapa, en las investigaciones filosóficas, plantea otra visión acerca del lenguaje. Por eso es que también se dice que Wittgenstein fue el filósofo que se refutó a sí mismo, ¿no? Porque plantea una visión completamente diferente del lenguaje, ¿sí? En su segunda etapa. Lo gracioso es que el Tractatus lo volvió famosísimo. Y ojo, fue tan famoso que, que huyó, se fue de Viena, porque él era austriaco, no era de Viena, pero le atosigó tanta fama que se fue a Suiza, se fue a enseñar a un colegio, a enseñar en primaria como profesor. Y ahí, en su experiencia de profesor, es que cambia su visión acerca del lenguaje. ¿Qué plantea en su segunda etapa? Plantea lo que se conoce como los juegos del lenguaje, es decir, que el lenguaje no es tan estricto como uno piensa, es decir, por ejemplo, libro, este objeto, ¿no? Cama, este objeto, no, sino que una palabra no necesariamente se corresponde con un objeto, sino que una palabra puede tener muchos significados dependiendo del contexto en el que se usa. Por eso le llama juegos del lenguaje. El ser humano juega con el lenguaje. ¿Y por qué adquiere esa visión de las cosas? Porque, como te decía, se va a Suiza a enseñar en un colegio de niños y se da cuenta que los niños juegan con el lenguaje. Es decir, que el ser humano naturalmente usa el lenguaje de manera lúdica, que una palabra puede tener distintos significados de acuerdo al uso que le queremos dar, de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, no necesariamente una palabra se refiere a un objeto, sino que una palabra se puede referir a miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, no sé, libro, mandarina, perro, qué sé yo, en muchos sentidos, no solo en un sentido, ¿sí o no? Puede ser, incluso una palabra puede ser una clave entre un grupo pequeño para hacer referencia a algo si no queremos que otros nos entiendan, ¿no? Entonces, el lenguaje es mucho más flexible, mucho más variable de lo que se había planteado inicialmente, ¿no? El isomorfismo. Inge, Miss, ¿puede volver a explicar? Ah, ya. No, ya, no te preocupes, ahorita explico de nuevo lo del isomorfismo. Ya, entonces, el influencer de su... No, sí era muy famoso Wittgenstein. Además que, bueno, pertenecía a una familia muy rica de Viena, ¿no? Porque su papá era un empresario de la industria del acero y tenía mucho dinero, pero era muy famoso. Su familia en general era muy famosa en esa época y, y tenía cierto atractivo, ¿no? Incluso lo consideraban, bueno, acá no se le nota, no se le ve así, ¿no? Pero decían que era atractivo físicamente, tenía toda una aura así no extraña. Por ejemplo, uno de los que lo admiraba muchísimo era Keynes. Yo a veces cuento esa anécdota porque es curiosa. Keynes, mira, se encuentra de casualidad con Wittgenstein. Mi amiga me dijo que me parezco a Wittgenstein. Keynes se encontró con Wittgenstein. ¿Sabes a quién me refiero, no? El economista. En el tren, cuando Wittgenstein estaba regresando a Viena, después de tiempo, pues, ¿no? Después de años que se había ido. Y mira, Keynes lo admiraba tanto a Wittgenstein que le escribió a su esposa una carta que ha quedado, ¿no? Y por eso se sabe. Le escribe a su esposa y le dice, me encontré con Dios hoy a las 4 de la tarde en el tren. Así le dice, ¿eh? Me encontré con Dios hoy a las 4 de la tarde en el tren. Y ya luego le explica más, ¿no? Pero se refería a Wittgenstein, ¿no? Porque de verdad era como o sea, el genio de la época, era considerado como una especie de genio, ¿no? Por todo, o sea, no solamente en el ámbito filosófico, sino en distintos ámbitos intelectuales, ¿no? Y académicos, ¿no? Economistas y todo.
Bueno, entonces, Miss también quiso tirar una antorcha a Alia. No, una antorcha no, el atizador, estos palitos con los que atizas el fuego de las chimeneas, eso sí, sí, estuvo con el atizador así dándole vueltas, como con la intención de tirárselo a Popper, porque Wittgenstein y Popper estuvieron en la misma conferencia, en una reunión del Círculo de Viena. Invitaron a Popper para que hubiera un debate, una discusión, pues precisamente entre verificacionismo y falsacionismo. Y Wittgenstein en un momento ya estaba como asado, no estaba así molesto, estaba... Dicen que tenía así problemas psicológicos. Tenía una personalidad así un poco impaciente y en un momento parece que Popper se había puesto a burlarse, a bromear un poco con las cosas que planteaba Wittgenstein y Wittgenstein no le cayó bien y ya pues agarró y estaba así como con intención. No, al final no le tiró nada, ¿no? Pero no le hizo nada, pero sí al parecer tuvo la intención y por eso Popper se burló un poco de eso, ¿no? Bueno, a ver, continuamos, ¿ya? Ya, entonces, el isomorfismo me habían preguntado, ¿no? Vuelvo a explicar el isomorfismo, ¿ya? Entonces, lo que dice Wittgenstein en el Tractatus es, tenemos una oración, por ejemplo, la mandarina está sobre la mesa, ¿ya? La mandarina está sobre la mesa. Y esa oración, ese enunciado, refleja un hecho, ¿no? Una mandarina sobre la mesa. Entonces tú dices mandarina, objeto, mesa, objeto. Mandarina sobre la mesa, sabes a qué se refiere. Entonces, la oración, la proposición tiene una estructura que es idéntica a la estructura de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lenguaje y realidad tienen la misma forma. Isomorfismo. Isomorfismo. Iso significa igual. Morfismo viene de morfé, que significa forma. Entonces, cuando dicen hay una relación isomórfica, ¿no? Quiere decir que hay una relación entre el lenguaje y la realidad, ¿no? Una conexión lógica porque comparten la misma forma, ¿sí? El lenguaje y la realidad comparten la misma forma. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, a ver, ya, 5. Cuando empleamos el lenguaje en la comunicación, ocurre para Wittgenstein un hecho fundamental. Formamos imágenes o figuras mediante las cuales la realidad es representada. Estas figuras son como modelos de los hechos o corresponden por el arreglo de sus elementos a lo que ocurre en el mundo. Los elementos de las figuras están en el lugar de los objetos, es decir, corresponden al papel que los objetos tienen en los hechos. Lo que te acabo de explicar, ¿no? Respecto de la representación, se puede inferir del texto que, ya está más fácil, claro, pues es la de, existe un isomorfismo entre el lenguaje y la realidad. Eso quiere decir que el lenguaje representa la realidad, ¿sí? El lenguaje es como una imagen de la realidad, como una pintura, por eso se llama teoría pictórica, ¿ya? Eso es el Tractatus, primer Wittgenstein. 6. El descubrimiento del atomismo en la antigüedad, la revolución copernicana, el surgimiento del atomismo moderno, teoría cinética, teoría de la dispersión, estereoquímica, teoría cuántica o la emergencia gradual de la teoría ondulatoria de la luz ocurrieron bien porque algunos pensadores decidieron no someterse a ciertas reglas obvias o bien porque las violaron involuntariamente. Según el texto, la investigación científica se caracteriza por ser a ver, si los científicos no han seguido reglas, si no se han sometido, o sea, muchos de los descubrimientos importantes en la historia de la ciencia se han dado porque no se sometieron a esas reglas que supuestamente son obvias, ¿no? A las que todos se deben someter, o sin querer las violaron en su momento. ¿Qué quiere decir eso? Que la investigación científica se caracteriza por ser creativa, dado. Claro, o sea, queriendo o no queriendo, se salieron del método. Es decir, encontraron soluciones distintas, diferentes, encontraron distintos caminos para encontrar soluciones. Regulable no porque regulable puede tener el sentido de que
se regula precisamente. Si hay una regulación es porque hay reglas, ¿no? Porque hay ciertos mecanismos de regulación. Y en este caso no se habla de una regulación, sino más bien de ir en contra de la regla, de ir en contra de lo establecido. Claro, regulable puede sonar como que se va como variable, ¿no? Me imagino que por eso estudio como variable, pero no es regulable porque más bien lo que da a entender Feyerabend es que se salen completamente del camino, ¿sí? Porque se salen completamente de lo establecido, porque no siguen las normas, consciente o inconscientemente, ¿no? ¿Sí? Con intención o sin intención se salen de las reglas supuestamente establecidas. Por eso es la D, creativa. ¿Ya? La ciencia para Feyerabend es creativa, porque busca soluciones como sea, ¿sí? Aunque no estén alineadas con lo que supuestamente debería ser la ciencia. 6 dado, 7. A ver, vamos a la 7. Dice, no sabemos, solo podemos conjeturar. De acuerdo con este fragmento de la lógica de la investigación científica de Popper, se puede deducir que el rasgo fundamental del método científico que se pone de relieve es la... No sabemos, solo podemos conjeturar. Claro, dado, ¿no? La falibilidad, porque no podemos estar plenamente seguros, a eso se refiere, ¿no? No podemos llegar a una verdad absoluta, solamente podemos suponer cómo es la realidad, ¿no? Y como son suposiciones acerca de la realidad, pueden fallar, ¿no? Pueden cambiar, ¿no? Pueden modificarse con el tiempo. Muy bien, la de falibilidad, ¿ya? 8. Quizás el problema más grave es el caso de los enunciados universales sobre una ley, pues mientras la verdad de esos enunciados se puede confirmar mediante la acumulación de ejemplos favorables, esta formalmente no se funda en ellos. Mira, mientras la verdad de esos enunciados se puede confirmar mediante la acumulación de ejemplos favorables, esta formalmente no se funda en ellos. Siempre estará abierta la posibilidad de que un nuevo ejemplo la refute, o sea, la ley, ¿no? O sea, la ley no se funda formalmente en la veracidad de los enunciados. O sea, yo puedo ver varios cisnes blancos y eso es verdad, pero la verdad de que estos cisnes que yo he visto son blancos no hace verdad la ley. A eso se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estará abierta la posibilidad de que haya un cisne que no sea blanco, un ejemplo que refute esa afirmación. Y eso significa que los enunciados de esa clase nunca son verificables de un modo concluyente. Claro, yo no puedo decir, es verdad que todos los cisnes son blancos. No puedo afirmarlo como una verdad definitiva. Por otra parte, sí pueden ser desmentidos de una manera concluyente. Fíjate, ¿eh? Por más cisnes blancos que yo tenga, yo no puedo decir que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, sí pueden ser desmentidos de una manera concluyente que todos los cisnes son blancos con un ejemplo negativo. Es decir, encuentro un cisne que no es blanco y en una, esa afirmación ya no es cierta. ¿Te das cuenta? Se puede desmentir una afirmación de manera absoluta con un solo ejemplo que la contradiga. Según el texto citado, uno de los problemas de la ciencia es la asimetría. Asimetría, ¿qué es asimetría? Asimetría lógica que existe en la verificación, la cual consiste en que, ¿por qué hay una asimetría lógica? Porque por acá tengo muchos casos que supuestamente respaldan una afirmación y aunque tenga 1.000.000 de casos, jamás voy a poder decir esto es verdad. Y por acá tengo un solo caso y un solo caso basta para decir esto no es verdad. Esa es la asimetría. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Claro, muy bien. La B, una proposición universal, no puede ser verificada concluyentemente, pero sí puede ser refutada concluyentemente. La B, perfecto. Muy bien. 9. En el pasaje citado se alude al falsacionismo de Popper, según el cual es mejor buscar contraejemplos que refuten que buscar ejemplos que confirmen una hipótesis científica.
Así se infiere que uno de los problemas del falsacionismo sería que ¿cuál sería uno de los problemas del falsacionismo? O sea, de lo que plantea Popper. A ver, dado, casa, árbol, todos son distintos. Barco. Árbol, casa, barco. ¿Cuál sería un problema del falsacionismo? ¿Incurre en la falacia lógica de generalización apresurada? No, ¿no? Al contrario, la inducción sería, claro, si es que planteamos que se sostiene en pocos casos, ¿no? ¿Está imposibilitado de refutar enunciados existenciales? Es dado. Con cuidado, léele, te vas a dar cuenta. Permite negar un enunciado existencial, es decir, permite negar una afirmación, pero no permite proponer algo, por decirlo así. ¿Se entiende? O sea, permite negar, refutar, pero no permite afirmar. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Es la D, dado, ¿ya? 10. Teniendo en cuenta la idea de objetividad, se puede inferir que el conocimiento científico se opone a la... A ver, ¿a qué se opone conocimiento científico? Teniendo en cuenta la idea de objetividad. Teniendo en cuenta la idea de objetividad, claro, barco, muy bien, creación por la imaginación. Ajá. 10, barco. 11. De acuerdo con los aportes de la modernidad al conocimiento y su fundamentación, ¿qué concepto es incompatible con una concepción moderna del conocimiento? Ya, en la modernidad tenemos dos vertientes, racionalismo y empirismo. ¿La experiencia es importante para el empirismo? Sí. ¿La introspección es importante para el racionalismo? Sí. Acuérdate, las meditaciones metafísicas, ¿no? La introspección, el yo, Descartes. La deducción es importante para Descartes, sí. Deducción matemática, es deductiva. La demostración, experimentación para el empirismo también. ¿Cuál no cuadra? La C. Muy bien. Casa. Ya, 12. Entre los diversos enfoques sobre filosofía de la ciencia que se desarrollaron en el siglo XX, el Círculo de Viena, que tenía como objetivos el análisis riguroso del lenguaje y la crítica de la metafísica, había sido integrado por, ya, todos esos señores. El Círculo desarrolló un enfoque conocido como, ¿cómo se llamaba también? ¿Cómo era conocido también el Círculo de Viena? ¿Qué enfoque tenía? Positivista lógico, muy bien, dado. Empirismo lógico, neoempirismo, neopositivismo, positivismo lógico es lo mismo, ¿ya? 12 dado. Ya, acá está lo de las investigaciones. El segundo Wittgenstein, el pensamiento filosófico de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas presenta algunos cambios sobre su concepción del lenguaje y de significado, o sea, en relación con su primera etapa. Atrás queda el carácter esencial del lenguaje como representación y se enfatiza ahora. ¿Qué es lo que plantea Wittgenstein en su segunda etapa? Los juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje. El ser humano juega con el lenguaje, le da distintos significados a las palabras de acuerdo con el contexto, ¿no? De acuerdo con su intención. Muy bien, árbol. Árbol.
Ya. 14. Referir que todos los cuerpos caen y los metales se dilatan ante la acción del calor y sostener que ambas proposiciones serán científicas y se corresponden con la realidad y darnos cuenta de que en efecto dichos hechos ocurren es un argumento a favor de aquella propuesta que sostiene que una teoría dado, claro, es científica si es verificada. Claro, las leyes científicas como la ley de la dilatación de los metales o la ley de la caída de los cuerpos es una, digamos, son pruebas, entre comillas, a favor del verificacionismo, ¿no? La de dado. Y 15, a ver, para acabar, 15. Para Freud, el sueño es un deseo, una intención que se puede llegar a cumplir. Esta propuesta surgió como consecuencia de que el referido psicoanalista cierta vez soñó con una paciente. El detalle está en que días después de este sueño se cumplió, tal cual como lo que ocurrió en dicha manifestación onírica. De acuerdo con Popper, del enunciado podemos sostener que la propuesta de Freud a ver, piensa bien. Para Popper, una teoría es científica si se puede falsar. Y si no se puede falsar, ¿es científica? Si no se puede falsar, ¿es científica? No. Para Popper, el psicoanálisis no es falsable, por eso mismo no es científico. Por lo tanto, es la A, árbol. Muy bien, árbol. ¿Ya, chicos? Bien, ahí nos quedamos, esa es la última pregunta. ¿Ya? Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Si tienen dudas, preguntas la próxima semana, me hacen saber, ¿ya? Ya, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao.